Vamos a ver acá el protectorado, jovencitos. Como lo ha hecho el joven anterior, también jóvenes, todos los jóvenes que están ahorita en este momento en clase, ¿no? Pueden hacer uso de su participación, en este caso, a través del micro. Eso sí, jóvenes, ¿no? De antemano pidan el permiso, ¿no? A través del chat y se les da la palabra, ¿no? Para que usen el micro, ¿no? Y obviamente poder escuchar su pregunta, ¿no? Bueno, continúo con la exposición de la clase. Bueno, llegamos al protectorado, jóvenes, el protectorado de don José de San Martín. En este protectorado, San Martín, ¿no? Va a establecer podríamos llamarlo así, un gobierno provisional, ¿no? En nuestro país, ¿no? San Martín va a ser un gobierno provisional. Y en este gobierno provisional, San Martín va a dictaminar, ¿no? Una ley que se llamó la Ley de Vientres Libres. Y esta ley decía que se le otorgaba libertad a todos los hijos de esclavos que hubieran nacido después de la proclamación de la independencia, o sea, después del 28, ¿no? Del 28 de julio de 1821. Entonces, justamente esto es una ley que va a favorecer a los esclavos, pero lamentablemente, jóvenes, lastimosamente los criollos peruanos no estaban muy de acuerdo con la propuesta de San Martín, y eso que San Martín lo había establecido como una ley, ¿no? Que liberaría a los esclavos, ¿no? Y que es una lástima que los criollos pues no hayan aceptado dicha propuesta, ¿no? Ahí se ve los intereses de los criollos, ¿no? De que no querían una libertad plena para todos los sectores, sino solamente una libertad para los criollos, nada más, ¿no? Y la libertad no se le podía dar a los esclavos porque ellos continuaban siendo, ¿no? Propiedad, ¿no? De los criollos, ¿no? Los criollos los veían como objetos del cual pues conseguir algún tipo de ganancias, ¿no? En cuanto, jóvenes, en cuanto a lo otro que está al lado izquierdo de su pantalla, el estatuto provisorio. El estatuto provisorio debemos entenderlo de la siguiente manera, ¿no? Antes no había constitución todavía. Cuando San Martín establece el protectorado no había una constitución política como la que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces lo que va a establecer San Martín son, como dice ahí, unas leyes momentáneas, unas leyes que puedan regular la vida de los ciudadanos del Perú independizado, y a esas leyes temporales le llamaron estatuto provisorio, ¿no? Que vendría a ser una, digamos, precaria constitución, por así llamarlo, ¿no? O un antecedente a la constitución que después se va a proclamar en el gobierno del primer Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, sí, es un antecedente, ¿no? A lo que vendría a ser las constituciones variadas que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Es decir, es temporal, es efímero, ¿no? No duró mucho, ¿no? Después va a haber la proclamación de una constitución, ¿no? Nuestra primera constitución, que la va a proclamar el primer Congreso, ¿no? De ese entonces, ¿no? Y bueno, pues esto es un anticipo a ello, ¿no? Un anticipo. Acuérdate que los españoles vinieron con sus leyes, ¿no? Y si nos estamos independizando, no podemos seguir con las leyes españolas. Entonces, por eso es que se hacen unas leyes que se ajustan a los intereses de los criollos. ¿Y alguna vez te has preguntado, tú como estudiante, tú como intelectual, tú como ciudadano peruano, alguna vez te has preguntado, jóvenes, por qué se cambia tanto las constituciones en el Perú? ¿A qué se debe eso? Si alguien quiere participar por chat o por micro, puede hacerlo. La pregunta es así, ¿por qué se cambia tanto la constitución en nuestro país? ¿A qué se debe, no? Porque ahora en las calles dicen, ¿no? Profesor, ¿no? Hay que hacer una nueva constitución, elaborar una nueva constitución. Las protestas están yendo para ese lado, ¿no? ¿Pero por qué? Profesor, buenos días. Sí, buen día, joven. ¿Su nombre? Carlos. Carlos, dime. Podría ser por los intereses de los grandes grupos económicos, porque a lo largo de la historia las constituciones van cambiando de conservadoras a liberales.
Ya, sí, Digo, podría ser porque no estoy seguro. Sí, muy interesante tu participación, Carlos. Claro, va por ahí, por eso, por lo que tú has mencionado, va, ¿no? La Constitución definitivamente defiende intereses, ¿no? Eso está muy bien, Carlos, ¿no? Saludo tu intervención, ¿no? Sí, las constituciones políticas jóvenes defienden intereses de ciertos sectores, ¿no? Nosotros hemos tenido variadas constituciones que si nos pusiéramos a leerlas, que es bien complicado, por cierto, porque hay mucha información, ¿no? Pero si nos pusiéramos a leerlas, tienen características particulares. Cada constitución que se ha hecho en cada gobierno que han cambiado ¿no? Este tipo de ley, ¿no? La ley máxima de un país es la constitución, ¿no? Y la última constitución que tenemos los peruanos es la de 1993, hecha pues dentro de un gobierno dictatorial, ¿no? Como fue el gobierno fujimorista, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, voy leyendo las preguntas por chat, pero si alguien quiere participar, como lo ha hecho Carlos por micro, también hágalo, jovencitos, ¿no? Acá Nicole nos dice, comenta, ¿no? Nicole dice, supongo que cada presidente tiene diferentes formas de pensar y por eso, ¿no? Cambia la constitución, porque, ¿no? Pensaría que con ello, ¿no? Podría mejorar, ¿no? El Perú, ¿no? Bueno, sí, más que cada presidente tiene una diferencia de pensar, lo que podríamos decir, estimados jóvenes, es que la constitución se tiene que cambiar para beneficiar a toda la población o a la mayoría de la población peruana, ¿no? El que un presidente cambie una constitución a su antojo para beneficiarse él, obviamente ya de por sí esa constitución no tiene validez, ¿no? Porque puede beneficiarlo él, puede beneficiar a un pequeño grupo económico, pero si no beneficia a las grandes mayorías, si no beneficia al pueblo, entonces es una constitución injusta, es una constitución que tiene leyes que benefician a pequeños sectores económicamente muy poderosos, ¿no? Entonces, por esa razón se critican algunas constituciones, ¿no? Porque han defendido o defienden en la actualidad a determinados sectores, ¿no? Y te pongo un caso más comparativo, haciendo una analogía, ¿no? El año pasado, el pueblo chileno, por ejemplo, le reclamó a su gobernante de Chile es el actual presidente Sebastián Piñera, que es un hombre muy rico, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, es un hombre muy rico, es un burgués que controla muchas empresas, ¿no? Y obviamente que Sebastián Piñera no estaba, digamos, al tanto de de todas las protestas, ¿no? Que habían en su país, ¿no? En el sentido de que el país pedía ya que cambiaran de rumbo en Chile y ya estaban hartos de tener una constitución que se había impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces el pueblo chileno salió a protestar para que cambien la constitución y tuvieron que haber muchas marchas en Chile para que el presidente burgués Sebastián Piñera aceptara, ¿no? Convocar a una asamblea constituyente y que se pueda cambiar la constitución. Están en ese proceso los chilenos, ¿no? Y bueno, pues jóvenes, ¿no? Esa idea que uno tenía, ¿no? De que Chile era un país muy avanzado, que era un país con mucho desarrollo económico, pues era una farsa, porque el año pasado se pudo apreciar que en Chile está muy polarizada la sociedad, ¿no? Hay personas que tienen mucha, pero mucha riqueza, ¿no? Y son pocos, y hay una gran cantidad de personas que están en la pobreza, ¿no? Y la gente que está en la pobreza entiende de que lo que les ha afectado bastante es justamente esa constitución política que se instauró, ¿no? En la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet, ¿no? Por eso el pueblo chileno contra el gobierno, ¿no? Ahora, eso está pasando más o menos en nuestro país, para hacer una comparación, ¿no? Muchos peruanos y peruanas también se han dado cuenta que la constitución del 93, que también se hizo en una dictadura de Alberto Fujimori, no ha beneficiado a la población peruana, ¿no? Pero sí ha beneficiado a los grandes capitales extranjeros y sí ha beneficiado económicamente a la clase política que nos gobierna
el Perú, ¿no? Que se han enriquecido, ¿no? Con esa constitución. Entonces, por eso que hay algunos colectivos ciudadanos que están buscando cambiar esa constitución que ha generado crisis en nuestro país, ¿no? Y mucha desigualdad, ¿no? Este es el por qué ahora se está corriendo esa voz de cambiar la constitución, jovencito, ¿sí? Ahora, por acá también Mark nos dice, pero profesor, hay países como Estados Unidos que nunca han cambiado la constitución. Efectivamente, Estados Unidos es otra realidad. Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución, pero sí la ha enmendado. Enmendado quiere decir que sí ha corregido algunos artículos, los ha sacado y los ha puesto otros artículos, o sea, ha habido enmiendas. Sí ha habido eso, pero no ha cambiado de golpe toda la constitución, sino por partes, ¿no? Pero sí han tenido variables también la Constitución norteamericana, joven Mark, ¿no? Lucía dice, profesor, en mi opinión, los grupos de poder buscan aumentar sus intereses mediante el poder político, ¿no? Y eso se ve reflejado, ¿no? En este caso en la Constitución, ¿no? Parece muy interesante la participación. A ver, ¿qué más dicen? A través del tiempo se van ganando más y más derechos, se va progresando cada vez más en lo político, entonces la Constitución tiene que adaptarse a ello y también cambiar y progresar conforme a la historia. Eso dice Gretel, ¿no? Gretel, muy bien, Gretel, correcto. ¿Qué más pasa? A ver, ¿qué más dice por acá? Mark dice, ¿no? Se dice, profesor, que los países que más cambian la Constitución tienen más inestabilidad, ¿no? Inestabilidad, claro, ¿no? Es que lo que pasa es que la Constitución es un marco jurídico y obviamente si se cambia cada rato de ello, no brinda la confianza, ¿no? Para que de repente por ahí, la confianza para los que invierten, dicen en el Perú, ¿no? Entonces por eso que quieren a lo mucho que estos cambios no se den, ¿no? Seguidamente, ¿no? Pero eso es también, jóvenes, hay que entender lo siguiente, ¿no? Que si se cambia la Constitución, a nosotros no nos va a perjudicar, ¿no? Nosotros que somos parte del pueblo peruano no nos va a perjudicar. Lo que tiene temor son los grandes, ¿no? Empresarios, ¿no? Que sí, a ellos se van a ver afectados de repente con el cambio de Constitución. Por eso es que no quieren que se cambie la Constitución. Pero el pueblo peruano no le va a desfavorecer, ¿no? Eso está demostrado porque la Constitución del 93 no nos ha beneficiado en nada, ¿no? A los sectores populares, ¿no? Entonces, obviamente, si algo no funciona, ¿no? Tiene que cambiarse, ¿no? Eso es así, ¿no? Es una lógica, ¿no? A ver, dice acá, ¿se cree que una constitución nueva pueda resolver los problemas de la desigualdad? No, no creo que se pueda dar eso, sino que la constitución es un paso, ¿no? Para un cambio que va más allá, ¿no? Entonces, por lo menos se podría empezar al menos por la Constitución, ¿no? A ver, Irenka, has hecho una consulta en lo que viene a ser, en este caso, a la Real Academia Española, pero en estos asuntos políticos también hay diccionarios de ciencia política, diccionarios de historia, diccionarios de filosofía, y el concepto que manejas, que es el golpe de Estado, también se tiene que buscar en otras prestigiosas enciclopedias, ¿no? O sea, no solamente con el significado del diccionario. Entonces, a raíz de eso que nuestros legisladores, ¿no? Interpretan el golpe de Estado de otra manera, ¿no? Habría que informarnos más con especialistas en la Constitución. Hay unos abogados especialistas en Constitución, justamente se le llama abogados constitucionalistas, ¿no? Ellos son peritos en este campo de la investigación, ¿sí? A ver, Nicole dice, profesor, en el caso actual, si bien todos marchan por un cambio de constitución, pero creo que no todos marchan por un punto en especial que quieren cambiar. Son varios puntos que en verdad deben cambiarse. Claro, Nicole, es que en el Perú los diferentes sectores sociales piden cambios de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No solamente se busca un cambio de constitución, también se busca
otras alternativas, otras leyes que favorezcan, ¿no?, a los sectores populares, ¿no? Debería nosotros en nuestro país, digamos, afianzarse, consolidarse cada vez más el derecho que debe tener todo peruano y peruana, por ejemplo, a la educación y a la salud gratuita, ¿no? El Estado, por ejemplo, ¿por qué no promueve eso, no? ¿Por qué no promueve que la educación y la salud sea, pues, obligatoriamente gratuita, ¿no? Como en muchos países, ¿no? Aquí en nuestro país, más bien la salud, la educación están cada vez más privatizándose, ¿no? Y eso es preocupante, jóvenes, ¿no? No se debe caer en el tema de la privatización de los servicios básicos, ¿no? Acá en el Perú se ha privatizado la luz, se ha privatizado el gas, el petróleo, o sea, se ha privatizado muchas empresas y por eso nuestros servicios son muy caros, ¿no? Entonces hay que buscar que la Constitución de alguna forma beneficie, ¿no?, a la población y no esté beneficiando solamente a los grandes empresarios, ¿no? Ruth, por ejemplo, acá escribe, ¿no?, justamente que la Constitución del 93 dice, ¿no?, que beneficia a los grandes intereses, ¿no?, de las grandes empresas, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto. Eso es cierto, ¿no? Y obviamente que tu propuesta y la propuesta de muchos jóvenes, ¿no?, es hacer un cambio de esta Constitución, dice, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la Constitución, jóvenes, en la Constitución hay un artículo que habla acerca de que el papel de los medios de comunicación debe ser educar, ¿no?, al pueblo, ¿no? O sea, los medios de comunicación deben fomentar la educación, ¿no? Los medios de comunicación, la prensa, la radio, deben fomentar la parte educativa, deben contribuir a la educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un artículo que no lo cumplen los medios de comunicación, ¿no? Nosotros vemos que los canales privados, ¿no?, se burlan de la Constitución y dicen, bueno, no, la Constitución nos dirá pues que debemos educar al pueblo, pero nosotros no lo vamos a educar, nosotros lo vamos a divertir, nosotros lo vamos a distraer, ¿no?, con programas mediocres, ¿no? Pero la gente los acepta, ¿no? Entonces, ven los medios de comunicación como un negocio, ¿no? Un negocio en lo cual, pues, todo el tiempo nos bombardean con farándula, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se tiene que ser más estricto en ese aspecto, que nuestras leyes estén fomentando cada vez más la educación, ¿no? Y no es adecuado que cada medio de comunicación haga lo que quiera y convierta nuestra televisión, pues, ¿no?, en la televisión que en muchos países se le llama, ¿no? En este caso, televisión, digamos, le llaman prensa amarilla, ¿no? Acá en el Perú le llamaban, pues, televisión basura, me acuerdo en los años 90, ¿no? Así se le bautizó a este tipo de programas, ¿no?, deplorables que habían en la época de los años 90. Entonces, se tiene que hacer leyes, pues, que, repito, no beneficien a la población. La población necesita, digamos, beneficios en el campo de la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, debe haber leyes que benefician al pueblo, ¿no? Y eso nos hace falta, ¿no? Creo que de prosperar estas ideas, probablemente en el futuro haya un cambio, ¿no?, para mejor, ¿no?, en nuestro país, ¿no? También dice que acá hay un comentario, dice, ¿no?, deberían también cambiar esa ley que dice que los parlamentarios tienen inmunidad, ¿no? O sea, que los parlamentarios no los puedes llevar a la cárcel, ¿no? Sí, yo también creo que eso se debería cambiar, pero ustedes saben que quienes hacen las leyes son los congresistas. ¿Y ustedes creen que los congresistas van a cambiar esa ley que los protege por una ley que los deja, digamos, vulnerables ante las leyes? No lo van a hacer, jóvenes. No lo van a hacer, no les conviene. Los congresistas no les conviene perder esa inmunidad parlamentaria, ¿no? Por eso que se van a aferrar siempre a esa inmunidad, ¿no? Es terrible, pero acá ellos hacen las leyes y ellos son los que son los primeros en violar las leyes que ellos mismos ponen, ¿no? Bien, también jóvenes,
siguiendo con el protectorado de San Martín, también se da la abolición del tributo y la mita. ¿Ya? Acá en nuestro país, los españoles cobraron a los indígenas muchos tributos, muchos impuestos. Que solamente que un indígena exista ya era, ¿no?, razón por la cual los españoles cobraban el tributo indígena, ¿no? 2 veces por año a los indígenas les cobraban ese tributo, solamente por existir, ¿no? Y también les cobraban tributos a través del trabajo a la mita, ¿no? Entonces, ¿qué hace San Martín? San Martín va a abolir estos tributos, es decir, va a hacer que desaparezcan, ¿no?, para evitar que los indígenas, ¿no?, sigan siendo explotados a través de estas rentas y pueda ganarse la simpatía de las masas, ¿no? Obviamente cuando le quitas un tributo a la población lo agradece, ¿no? Le estás quitando un peso de encima de tener que pagar tributos y van a apoyar, van a respaldar a San Martín, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? También, jóvenes, en este contexto, ¿no?, en este contexto va a darse lo siguiente, ¿no? Va a crearse nuestro himno nacional, ¿no? Es decir, no solamente el himno, también nuestros símbolos patrios, ¿no? Acá tenemos a los gestores del himno nacional, ¿no? José de la Torre Ugarte con la letra, José Bernardo Alcedo con la música, Rosa Merino con la voz, ¿no? Nuestro himno nacional, bastante polémico también, ¿no? En una ocasión se mencionaba que nuestro himno nacional también tenía algunas palabras que no se ajustaban a la realidad, por eso que decidieron cambiar una estrofa. Bueno, eso pasa con nuestro himno, ¿no? Pero a algunos también les parece un himno muy, muy melodioso, ¿no? Muy, muy hermoso, ¿no? Hay comentarios diversos con nuestro himno. También, jóvenes, se crea la Orden del Sol, ¿sí? Se crea la Orden del Sol. La Orden del Sol es un título, ¿ya? Es un título que se hace en ese contexto para poder entregárselo a las familias nobles criollas, ¿no? Es decir, todos los criollos que habían apostado por la independencia, es decir, habían apoyado a San Martín, recibirán el título, ¿no?, de la Orden del Sol. ¿Para qué? Para que puedan ser ellos los nuevos nobles que van a gobernar junto con San Martín, o en todo caso, después que San Martín se vaya, van a gobernar el Perú, ¿no? Es decir, San Martín crea una nueva nobleza que va a desplazar a la nobleza española. La nobleza española va a cambiar y ahora va a ser la nobleza criolla, ¿no? Y estos personajes van a obtener títulos de nobleza, ¿no? A su vez también, estos criollos, al obtener la Orden del Sol, también van a poder heredar este tipo de cargo, ¿no? Es decir, a sus hijos les van a poder heredar el cargo de noble, de conde, de marqués, etc., ¿no? Es una nueva nobleza que se va a crear con esta Orden del Sol. En la actualidad, jóvenes, se sigue dando este reconocimiento de la Orden del Sol. En la actualidad, todo presidente de la República puede entregarle la Orden del Sol a un peruano o peruana que sea muy resaltante en algún punto, ¿no?, de la cultura peruana o de la política peruana, ¿no? Hoy en día es digamos, un reconocimiento simbólico, ¿no?, en la actualidad. Antes, en cambio, era un reconocimiento que le daba un título a un criollo para que se convierta, pues, en un noble. Y de esa manera el noble criollo desplace al noble español que durante años había vivido, pues, ¿no?, a costa de los peruanos, ¿no? El noble español estaba en el virreinato, ¿no? ¿Ya? Eso es la Orden del Sol. También, jóvenes, se va a fundar la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Seguro que muchos de ustedes conocen la Biblioteca Nacional, ha ido alguna vez a prestarse un libro, a leer un libro en la Biblioteca Nacional, en colegio, ¿no? O de repente por su cuenta han ido, ¿no? Han conocido, ¿no? Esta Biblioteca Nacional, en la actualidad, pues, tenemos 2 bibliotecas nacionales, eso es lo interesante en la actualidad, ¿no? Una que está en la Avenida Bancay,
¿no? Que es, digamos, la biblioteca original, y otra que está en la zona de San Borja, si no me equivoco, en la Avenida Aviación, y que pues es la biblioteca también nacional, pero ya digamos más moderna, ¿no? ¿Sí? Entonces, la Biblioteca Nacional, muy importante también, ¿no? Su fundación en esta época, ¿no? También jóvenes se van, en este caso, también en este contexto se van a crear los primeros ministerios, ¿no? En la actualidad hay como 18 ministerios, ¿cierto? En la actualidad hay Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. En la actualidad hay muchos ministerios, pero en esa época que San Martín estableció el protectorado, ¿no? Después de proclamar la independencia peruana, se crearon 3 ministerios. Un ministerio de la Marina de Guerra, ¿no? Un ministerio, ¿no? Como dice ahí, dirigido por Bernardo Monteagudo, ¿sí? Bernardo Monteagudo, hombre de confianza de San Martín, ocuparía el cargo de ministro de Guerra y Marina. Un diplomático de la época, jóvenes, un diplomático como era Juan García del Río, ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por cierto hasta el día de hoy existe, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Y jóvenes, el médico criollo, el médico que en ese momento apoyó a San Martín, era nada menos un notable político llamado Hipólito Unanue, ¿no? Él va a ser ministro de Economía. Pero ¿cómo se llamaba el Ministerio de Economía en esa época, jóvenes? A ver, miren ahí la pantalla. ¿Cómo se le llama a los muy bien, ministro de Hacienda. Ajá, ya sabe, ¿no? O sea, decir ministro de Hacienda o de Economía es equivalente. Jóvenes, Hipólito Unanue, este gran, digamos, personaje de la historia peruana, por ejemplo, era médico y él enseñaba en la Facultad de Medicina de San Fernando. En ese momento, la Facultad de Medicina de San Fernando formaba a los futuros médicos, en este caso en el Perú virreinal, ¿no? Y él era pues maestro ahí en Hipólito, digamos, en esta Facultad de Medicina, ¿no? Que ahora esta Facultad de Medicina está dentro de la, digamos, facultades que tiene la Universidad San Marcos, ¿no? Sin embargo, en ese momento la Facultad de Medicina, ¿no? Era, pues, ¿no? El lugar donde Hipólito Unanue defendía las ideas políticas que él tenía, ¿no? Porque Hipólito Unanue estaba a favor de la independencia. Él quería una independencia para el Perú, ¿no? Y a sus clases de medicina, pues él más las desarrollaba con la historia, con la política. Sin duda era un ilustrado, jóvenes, ¿no? Un ilustrado, o sea, una persona que fomentaba una educación integral, ¿no? De que no solamente se deba limitar, ¿no? Su curso de medicina digamos, a la docencia, ¿no? Universitaria, ¿no? Sino que también él era muy versado, muy culto en otros campos del saber, ¿no? Y eso fue muy positivo, jóvenes, para que fuera considerado, pues, ¿no? Uno de los más resaltantes políticos de aquel momento, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de Hipólito Unanue, ¿no? Incluso los jóvenes que van a estudiar medicina, ¿no? Van a postular medicina, cuando estén estudiando la carrera de medicina y lo hagan en la Facultad San Fernando, que está en el centro de Lima, en la Avenida Grau, ahí dentro de la Facultad de Medicina hay un monumento a Hipólito Unanue, ¿no? Justamente porque la Facultad de Medicina le rinde honores a este personaje, ¿no? Ilustre, acaudalado personaje, Hipólito Unanue, ¿no? Obviamente que defienda su sector también, ¿no? Hipólito Unanue defiende el sector criollo, ¿no? Bien, estos son las personas que ocuparán los primeros ministerios, ¿no? Ya más adelante se van a crear otros ministerios, digámoslo así, relacionados con la situación que se vivía, ¿no? Por ahí me preguntó alguien sobre la misión García del Río, un intelectual que tenemos acá en clase nos preguntó de la misión García del Río. Bueno, la misión García del Río consistía en que García del Río, así se llamaba Juan García del Río, con un conjunto de personas va a viajar a Europa, ¿sí? ¿Y por qué viaja a Europa?
porque al viajar a Europa quiere traer un príncipe europeo, de preferencia que sea un Borbón, ¿no? Que llegue al Perú y que acá en el Perú, una vez lograda la independencia, el Perú corone a este príncipe, lo convierta en rey, y que al mismo tiempo exista un Congreso conformado por criollos que van a gobernar el Perú, ¿no? Entonces, nuestro país se convertiría en lo que San Martín tanto quería, ¿no? Una monarquía constitucional, donde exista un rey que reine y un parlamento que gobierne, ¿no? Así como lo es en la actualidad, jóvenes, España, así como lo es en la actualidad Inglaterra, ¿no? Así como lo es en la actualidad Suecia, ¿no? O sea, hay países que todavía siguen teniendo este tipo de gobiernos, ¿no? En este caso, monárquicos, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendían, ¿no? Pero, pregunto al salón, ¿lo logró? ¿San Martín logró este tipo de propuesta? ¿Logró que los criollos aceptaran la monarquía constitucional? Definitivamente que no, ¿no? Daniel, Irenka, Cristel, Nicole, Elena nos dicen, profesor, claro que no. Los criollos no aceptaron esa propuesta. Por eso que nuestro país en la actualidad es una república, jóvenes, ¿no? Y no es una monarquía como pretendía San Martín, ¿no? Otra cosa que también le motivó a Juan García del Río a viajar a Europa es para solicitar préstamos al gobierno inglés, porque ya te había mencionado, la independencia es un proceso caro, ¿no? Que no solamente fue financiado por los criollos de Buenos Aires, de Valparaíso y de Caracas, sino también hubo un financiamiento del gobierno inglés. Ahora, y tú dirás, profesor, ¿y por qué Inglaterra apoya a los criollos? ¿Qué gana, no? Inglaterra apoyando a los criollos. Bueno, te comentaré que en ese contexto, Inglaterra y España, obviamente eran ambos unas monarquías que se enfrentaban por quién era, pues, ¿no? Digamos así, quién desarrollaba más la actividad comercial, quién podía tener más colonias, ¿no? Entonces, el imperio español versus el imperio inglés, a Inglaterra le conviene, ¿no? De que el Perú se independice de España para que de esa manera pueda controlar económicamente al Perú, ¿no? Entonces, por eso que Inglaterra tiene pretensiones de controlar económicamente nuestro país y por eso apoya a los criollos, ¿no? Entonces, por esa razón, jóvenes, se dice que la independencia peruana se logró con el apoyo inglés, ¿no? Y que una vez que se logró la independencia peruana, el Perú pasó de ser dominado por los españoles, ¿no? A ser dominado por el imperialismo inglés, ¿no? Miren cómo pasamos de ser gobernados por un imperio hacia ser gobernados por otro imperio que era Inglaterra, ¿no? Y más adelante, jóvenes, más adelante, otro imperio va a dominar nuestro país, que es el actual imperio norteamericano, ¿no? Entonces, ahí te decía lo que mencioné hace un instante, ¿no? De que nuestro país, si bien es cierto, es independiente en lo político, en lo económico siempre hemos tenido dependencia hacia alguna potencia extranjera, como lo acabo de mencionar, ¿no? España, Inglaterra o actualmente Norteamérica, ¿no? Bien, sigamos. Jóvenes, también se va a crear la sociedad patriótica. ¿Qué es la sociedad patriótica? Es una institución encargada, ¿no?, de difundir a la clase política peruana, encargada de difundir los principios de la monarquía constitucional, ¿sí? Creada para difundir los principios de la monarquía constitucional y lo dirige Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, ¿sí? Entonces, en este caso había dos propuestas, ¿no? Si ustedes se percatan, jovencitos, había dos propuestas. Por un lado estaban los republicanistas que proponían que el Perú fuera una república, ¿no? Independiente, que no exista pues ningún rey, nada por el estilo, ¿no? Eso lo proponía José Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, ¿no? Mientras que había otro sector que llevaba la propuesta de la monarquía constitucional,
y ese grupo eran, pues, ¿no? Conformados, dirigidos por Bernardo de Monteagudo, ¿no? Resulta que en esta sociedad patriótica era, pues, justamente el lugar donde se hacían ese tipo de debates, ¿no? Donde las propuestas de los monarquistas, ¿no? Se difundía para que conozcan, ¿no? Los beneficios que es ser monarquista, ¿no? ¿No? Definitivamente los monarquistas jóvenes no quieren romper del todo con España, ¿no? No quieren romper del todo como si los republicanos quieren, ¿no? Los monarquistas quieren una transición más de carácter pacífico, ¿no? Por eso es que aceptan, ¿no? Que haya una monarquía constitucional en el Perú, ¿no? Cosa que de alguna forma pues será un tránsito menos traumático, por así decirlo, hacia la independencia, ¿no? También jóvenes empiezan a circular en ese momento diarios que van a difundir la ideología de estas personas, ¿no? Por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión fundó el diario La Abeja Republicana, ¿no? Donde va a exponer, ¿no? Sus ideas promoviendo lo que es la república, el modelo republicano. Justamente nosotros tenemos en la actualidad, jóvenes, nuestro país en la actualidad tiene ese modelo, ¿no? Nuestro país es un país republicano en la actualidad, ¿no? Jóvenes, también en este contexto se va a dar la famosa entrevista en el puerto de Guayaquil, ¿ya? En el puerto de Guayaquil van a reunirse nada menos que dos grandes de la política, ¿no? Por un lado, José de San Martín, ¿no? Líder de la corriente libertadora del sur, y por el otro lado, Simón Bolívar, líder de la corriente libertadora del norte, ¿no? ¿Qué habrían discutido ambos? ¿Qué habrían conversado ambos líderes políticos? Bueno, conversaron acerca de qué iba a pasar con Guayaquil, ¿no? Guayaquil es un puerto, ¿no? Un puerto controlado por los criollos, y si va a permanecer este puerto para, digamos, el Perú, o en todo caso va a ser parte de un país que más adelante va a fundar Simón Bolívar, que es la Gran Colombia, ¿no? Antes, la Gran Colombia era un país conformado por Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, están viendo qué hacer con Guayaquil en el futuro, ¿no? Eso es una de las cosas que trataron en esa entrevista entre San Martín y Bolívar. Ahora, San Martín pide ayuda a Bolívar para liberar el Perú, ¿sí? Que obviamente San Martín ya hizo la primera fase de la independencia, pero necesita el respaldo militar y político de Simón Bolívar, ¿no? Pero jóvenes, ahí viene una polémica, ¿no? Un polémico debate, ¿no? En que San Martín creía en la monarquía constitucional. Sin embargo, Simón Bolívar creía que el sistema que más le convenía a América era el sistema republicano, pero republicano federativo. Esto quiere decir que una vez alcanzada la independencia de los países de América, todos los países de América del Sur tendrían que unirse y formar un solo país donde solamente exista un presidente que controle todos los demás estados, ¿no? Entonces, a eso se le llamaba república federativa, ¿no? Es como decir, un ejemplo que pongo de un país federativo en la actualidad es Estados Unidos, ¿no? Justamente los colonos norteamericanos se juntaron y formaron los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que conforma 50 países que se han reunido para formar ese país del norte, ¿no? Bueno, algo así tenía su pretensión justamente Simón Bolívar, ¿no? Él quería que colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos, todos nos uniéramos y formáramos un solo país, ¿no? Donde Simón Bolívar sería el presidente de la República Federativa, ¿no? Bueno, te habrás dado cuenta, jóvenes, que no hay acuerdos, ¿no? Según dice la información, no hubo acuerdos, y San Martín decide retornar al Perú tras su fracaso en Guayaquil, ¿no? Y por esa razón, jovencitos, es que San Martín a su retorno
va a instaurar el Congreso y después ya se pasará a retirar, ¿ya? Se va a retirar ya definitivamente, ¿sí? Acá está lo que me preguntaban algunos, ¿no? El primer Congreso peruano, ¿no? El primer Congreso peruano estuvo dirigido por un sacerdote llamado Francisco Javier de Luna Pizarro. El primer Congreso también, en este caso, va a formular la primera constitución, ¿no? Porque es justamente un Congreso constituyente dirigido, repito, ¿no? Por los eclesiásticos, los religiosos, y también apoyados por los abogados, ¿no? Por eso que en un examen de admisión preguntaron quiénes conformaban, qué sectores, ¿no?, sociales conformaban el primer Congreso peruano. Así viene una pregunta de examen de admisión, ¿no? La respuesta es, estaba conformado el Congreso peruano en su mayoría por clérigos y abogados, ¿sí? La composición era mayoritariamente eso, ¿no? No te pedía el examen de admisión que sepas cómo se llamaban los congresistas o de qué partido eran, porque no había partidos políticos, ¿no? Sino lo que quería saber es la conformación, ¿no? ¿Quiénes eran mayoría, no? Organizador del primer Congreso Constituyente, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que era un ex rector del Convictorio de San Carlos, ¿no? Un hombre muy ilustrado, ¿no? El primer presidente del Congreso fue Fray Javier de Luna Pizarro, ¿no? Un clérigo, como lo vemos ahí, ¿no? Y establecen, jóvenes, el primer Congreso Constituyente peruano, se estableció el sistema republicano, ¿no? Con esto rechazan, pues, ¿no?, el sistema que quería imponer San Martín, que era la república, ¿no? La república. Ahora también, San Martín quería imponer la monarquía. El sistema republicano es lo que se va a imponer con el primer Congreso. Y rechazan la monarquía constitucional de San Martín. Por eso que San Martín se retiró de nuestro país, digamos, incómodo, molesto por esta decisión, ¿no? Y se empezó, jóvenes, a redactar la primera constitución, en este caso, peruana, ¿no? Se empezó a redactar ello, ¿no? Todo esto se hizo en el contexto del primer Congreso Constituyente peruano, jovencitos, ¿sí? Bueno, estimados jóvenes, acá estamos llegando al final de la clase. Saben ustedes que tenemos una hora más, creo que es el lunes, ¿no? Pero